nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Glorifícate en esta noche, Padre. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hónranos con tu presencia, tu gracia, tu amor y tu misericordia, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Te alabamos y te adoramos, Padre. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro, aleluya, de Efesios capítulo 6. Maravilloso es el nombre del Señor. Efesios capítulo 6, Cristo vive. Cristo vive para siempre. Efesios capítulo 6, versículo 10, leemos esta palabra siempre en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Escrito está. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice así la palabra del Señor en esta noche. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Cristo. Amén. Son palabras textuales del apóstol Pablo. Son recomendaciones del apóstol Pablo. Son verdades eternas, son verdades espirituales. Aleluya, que Dios nos habla a través del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso es, gloria a Cristo, aleluya. Y eso es lo que en este tiempo, en estos últimos tiempos, en estos tiempos postreros, en estos tiempos finales, es donde más el cristiano tiene que tomar, tiene que hacer real, tiene que hacer realidad esta palabra. Hoy más que nunca necesitamos fortalecernos en el Señor. Hoy más que nunca necesitamos fortalecernos en el poder de su fuerza. A su nombre gloria. Porque nosotros entendemos que estamos en una lucha constante. Estamos en un conflicto constante. Estamos en una batalla espiritual constante a cada momento. Lidiando, batallando con seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Batallando, lidiando y peleando una batalla, una guerra espiritual con espíritus inmundos, con seres incorpóreos que tienen poder, con seres incorpóreos que son inteligentes, a su nombre gloria, con ángeles caídos, a su nombre gloria. Por eso la recomendación del apóstol Pablo en esta noche nos dice a nosotros: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que nosotros tenemos que tener como prioridad, a su nombre gloria. Nuestra prioridad tiene que ser el Señor. Nuestra prioridad tiene que ser nuestra búsqueda a su presencia. Nuestra prioridad tiene que ser la presencia del Señor. Nuestra prioridad tiene que ser Él a cada momento. A su nombre gloria. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que nosotros nos vamos a fortalecer en el Señor. La única forma, el único medio, el único camino, aleluya, la única fórmula para poder fortalecernos es en el Señor. A su nombre gloria. Cristo vive para siempre, hermanos. Dice aquí, gloria a Cristo, fortaleceos en el Señor. ¿Por qué hay tanta debilidad? ¿Por qué hay tanta pasividad? A su nombre gloria. ¿Por qué hay tanta indiferencia? ¿Por qué hay tanta insensibilidad? A su nombre gloria. ¿Por qué hay tanto rechazo, tanto descuido? ¿Por qué hay tanta apostasía? ¿Por qué se claudica? ¿Por qué se aparta? Uno, ¿por qué reniega de la fe? Uno, ¿por qué le da la espalda al Señor? ¿Por qué abandonamos el ministerio, el llamado? ¿Por qué abandonamos o nos apartamos del camino? ¿Por qué sacamos las manos del arado? A su nombre gloria. Es que no hemos entendido que la única manera para fortalecernos es el Señor. La fuente de todo poder, la fuente de toda fuerza
es el Señor. A su nombre gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Eso tiene que ser nuestro estilo de vida. Eso tiene que ser parte de nosotros. Eso tiene que ser nuestro diario vivir. Eso tiene que ser, aleluya, nuestra prioridad, nuestra necesidad a cada instante, a cada momento. A su nombre gloria. Es en el Señor donde nos vamos a fortalecer espiritualmente. Es en el Señor donde nuestras fuerzas se van a renovar. Es en el Señor donde nuestras cadenas se van a romper. Es en el Señor donde nuestras ataduras se van a romper. Es en el Señor donde todo yugo se va a podrir. Es en el Señor donde toda obra del diablo se va a destruir. En el Señor. A su nombre gloria. Mientras no entendamos, mientras no comprendamos y no tomemos la decisión voluntaria, aleluya, de acercarnos al Señor, de correr al Señor, de refugiarnos en el Señor, entonces no vamos a poder tener esa fortaleza espiritual que necesitamos para obtener victoria. Para poder tener victoria, para poder prevalecer, para poder perseverar, para poder estar constante, para poder permanecernos fiel, para poder ser leal, para poder obedecer, para poder servir, para poder adorar, aleluya, para poder hacer la voluntad del Padre. Tenemos que estar ligados, unidos, tenemos que estar amalgamados, tenemos que estar fusionados, tenemos que estar cerca a la fuente del poder, de la sabiduría, que es el Señor. Eso es lo que nos recomienda el apóstol Pablo. A su nombre gloria. Cristo vive para siempre. ¿Verdad que estamos en una guerra espiritual, hermano? Estamos en una batalla constante a cada momento. A su nombre gloria. Y no podemos darle tregua al diablo. No podemos darle tregua a los demonios. A su nombre gloria. San Pedro no solamente nos dice, San Pedro no solamente nos habla, sino que San Pedro también nos advierte que tenemos un enemigo. Es el diablo, que el Señor lo reprenda. Y el diablo está como un león. La condición del diablo es como la de un león rugiente, furioso, violento, agresivo. A su nombre gloria, peligroso. A su nombre gloria, que está buscando a su presa. Que está buscando, aleluya, a su presa. De una u otra manera, cómo cogerlo. Cómo atraparlo, cómo cautivarlo, cómo seducirlo, cómo doblegarlo, cómo esclavizarlo, cómo derribarlo, cómo hacerle daño, cómo matarlo. A su nombre gloria. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo nos dice, aleluya, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor hay un poder. En el Señor Jesucristo podemos encontrar un poder. Por eso que nosotros decimos que Jesucristo es la fuente del poder. La fuente del poder que necesitamos nosotros. A su nombre gloria. Para poder operar. Para poder movernos. Para poder ministrar. Para poder trabajar, para poder conducirnos en este mundo, en este camino espiritual. Tenemos que fortalecernos en el poder del Señor. A su nombre gloria. Yo siempre he dicho y siempre pongo como ejemplo que cuando el Señor llamó a los 12 apóstoles y cuando los envió a la tarea, cuando el Señor los llamó a los 12 y los comisionó, y los envió y los mandó a un trabajo, a una comisión, a una tarea, a cumplir un llamamiento, un oficio, una vocación. El Señor no los mandó, aleluya, con las manos vacías. El Señor no los mandó desprotegidos. El Señor no los mandó desamparados. El Señor no los mandó con las manos vacías, sino que el Señor le dio algo
que los capacitaría. El Señor les dio algo que los dotaría para que ellos sean efectivos en la comisión, en el trabajo, en el mandato. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Cristo vive. Gloria a Dios. Amén. Amén, Eso aleluya. es lo que nosotros entendemos. Cuando el Señor, Cristo vive, cuando el Señor le envió a los 12 a predicar el evangelio. Así que para predicar el evangelio tenemos que tener esa convicción y esa certeza que en nosotros está lo que el Señor le dio a los 12 apóstoles cuando los envió a predicar el evangelio del reino, cuando los envió a evangelizar, a predicar, a proclamar el evangelio, la palabra de Dios. Tenemos que tener esa convicción, esa certeza de lo que el Señor le dio a ellos. También nosotros lo tenemos. A su nombre, gloria. El Señor no solamente le dijo vayan y prediquen el evangelio del reino, sino que también le dijo resuciten muertos, limpien leprosos, sanen enfermos, echen fuera demonios, levanten paralíticos, denle la vista al ciego, que el sordo oiga, que el mudo hable. A su nombre, gloria. Vayan. Y cuando el Señor los envía y los comisiona, dice las Escrituras que el Señor les dio poder y autoridad. A su nombre, gloria. El Señor les dio poder y autoridad. Eso fue lo que los capacitó. Eso fue lo que hizo que ellos tengan, aleluya, un trabajo eficaz. Eso fue lo que los transformó y los convirtió en instrumentos poderosos en las manos del Señor. Eso fue lo que los transformó y los convirtió en almas poderosas en las manos del Señor. No su conocimiento teológico, no su sabiduría humana, no su habilidad ni su capacidad humana o natural. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Lo que los capacitó, lo que los dotó y los hizo eficaz a ellos para que puedan cumplir la comisión, el mandato, el trabajo, el oficio, la vocación. Fue el poder y la autoridad que el Señor los impartió a ellos. Ese poder y esa autoridad que les fue delegada a ellos hizo que ellos puedan operar en el mundo espiritual. Ese poder y esa autoridad que el Señor les impartió, que les delegó, que los transmitió, hizo que ellos puedan operar, puedan ministrar, puedan moverse, puedan accionar en el mundo espiritual. A su nombre, gloria. Por eso vemos las grandes hazañas, los grandes logros que ellos obtuvieron. Fueron testigos del poder de Dios en sus vidas. Fueron testigos del poder de Dios en sus ministerios. Fueron testigos del poder de Dios en su llamamiento. Fueron testigos del poder de Dios en su trabajo que el Señor los había encomendado. No solamente ellos accionaban, no solamente ellos operaban, sino que ellos también veían y oían. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Y eso es lo que la iglesia tiene que considerar en este tiempo, en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos finales, en estos posteros tiempos, en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos de maldad, en estos tiempos de corrupción, en estos tiempos de apostasía. Es lo que la iglesia tiene que considerar, es lo que la iglesia tiene que aleluya, priorizar. Es donde la iglesia tiene que, aleluya, que dirigir, que poner su mirada. A su nombre, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive para siempre. A su nombre, gloria. Por eso que San Pablo dice,
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una de las cosas que ha reemplazado el poder de Dios, una de las cosas que ha reemplazado la fuerza de Dios, una de las cosas que ha reemplazado la unción de Dios, el poder de Dios, es el conocimiento humano, es la teología, es la experiencia, la habilidad, la astucia humana, natural. Es la experiencia, a su nombre gloria. Gloria a Dios. Una de las cosas aleluya, una de las cosas que ha reemplazado lo vital, lo importante y lo vital dentro de la iglesia, que es el poder y la autoridad del Señor, es la experiencia humana. Es el conocimiento religioso, teológico. Es la costumbre, la tradición, el formalismo, la rutina. A su nombre, gloria. Es la habilidad, la virtud y el talento humano que ha reemplazado lo que nunca se debería haber perdido ni descuidado dentro de la iglesia, que es el poder y es la autoridad de parte del Señor. Porque con eso nosotros podemos tener victoria. Con el poder y con la autoridad del Señor, la iglesia puede tener victoria, puede tener triunfo. Con el poder y con la autoridad del Señor, la iglesia puede estar de pie, puede permanecer, puede estar firme, puede seguir avanzando, puede seguir enfrentando los embates. Aleluya. Es con el poder, es con la autoridad del Señor en la iglesia donde va a poder cumplir cabalmente, aleluya, la gran comisión, el mandamiento, el llamado. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Cristo vive. Y es lo que hoy en día no se quiere pagar el precio. Para poder tener el poder y la unción, para poder tener el poder y la autoridad del Señor, para que en su nombre podamos, aleluya, obedecer, para que podamos cumplir el mandamiento, la comisión. Amén. Hay que pagar un precio. Y es lo que en estos tiempos no se quiere pagar. Hoy en día ya no se quiere pagar el precio, porque el poder y la autoridad cuesta, tiene un precio. El poder y la autoridad tiene un precio, tiene un costo, y se llama sacrificio, y se llama abnegación, y se llama sufrimiento, renuncia, y se llama entrega, y se llama dedicación, y se llama constancia, y se llama fidelidad, devoción. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Y es lo que no se quiere pagar. Y es lo que la gente no quiere despojarse, no quiere entregar, no quiere renunciar. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Pero no entendemos que eso, el poder y la autoridad, es lo que nos va a hacer a nosotros eficaces en el llamamiento. Es lo que nos va a hacer eficaces en el ministerio. Es lo que nos va a hacer eficaces en el trabajo, en la labor que el Señor nos ha encomendado. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Cristo vive. Por eso vemos tanta gente que se ha materializado. Y a pesar de que se dan cuenta, no pueden hacer nada. Y a pesar que quieren salir y escapar de esa condición, no pueden. Y no van a poder. Porque para escapar de esa condición, hay que pagar un precio para poder obtener el poder y la autoridad. Y romper toda ligadura, cadenas, ataduras, yugos, obras del diablo, poderes satánicos que se levantan como fortalezas, como gigantes, como hombres fuertes, que estorban, que impiden, que obstaculizan, que nosotros escapemos de la prisión, de la cárcel, donde nos hemos metido nosotros voluntariamente por descuidarnos de eso importante, de eso vital, que es el motor, aleluya,
que es el motor que nos impulsa y nos da la fuerza para poder seguir adelante. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Cristo vive. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuánta gente por no entender? Y es triste, hermano, porque viven frustrados, viven amargados, viven renegando, viven lamentándose, viven solamente del recuerdo y de las experiencias pasadas y viejas. Pero solamente ahora viven en ceniza. Ahora solamente viven en escombros. Ahora solamente viven, hermano, en polvo. Ahora solamente viven, hermano, en escombros, en cenizas. Porque se apagó el fuego. Porque se apagó el fuego de Dios en sus corazones. Porque se apagó el fuego de Dios en sus vidas. Se dan cuenta de su condición. Se han materializado. El materialismo los ha gobernado, los ha dominado. El materialismo los ha esclavizado. El mundo los ha esclavizado, los ha subyugado. Los tienen doblegados, los tienen atados de pies y manos. La religión, el pecado, las corrientes de este mundo, la fama, el poder. A su nombre, gloria. ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cuánta gente ha caído? ¿Cuánta gente es esclava y presa del pecado? ¿Cuánta gente, hermano? A su nombre, gloria. Y es terrible. Es terrible, hermano. Por eso es que San Pablo le dice a Timoteo, yo te aconsejo. Y es lo que el Señor en esta noche nos dice. Me dice a mí y te dice a ti. Ahí donde tú estás, el Señor también te aconseja a ti. Yo te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti todavía. Todavía hay fuego de Dios en ti. Pero avívalo porque se está apagando, se está menguando, está desapareciendo. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Se está debilitando, se está apagando, se está desapareciendo, está menguando, está disminuyendo. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Por eso que el Señor en esta noche nos aconseja. Porque el Señor conoce nuestra condición. El Señor en esta noche nos está aconsejando y nos dice, yo te aconsejo que avives el fuego antes que sea demasiado tarde, antes que te lamentes, antes que sea demasiado tarde. Yo te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti todavía. Todavía hay fuego de Dios en ti. Hay algo de Dios en ti todavía. Hay algo. De repente una chispa. De repente un fuego pequeño. Algo. Pero todavía hay algo de Dios en ti. Porque te das cuenta. Porque entiendes. Porque comprendes. Porque te das cuenta de tu condición. De tu realidad. Porque te das cuenta en el estado en que te encuentras. Hay algo de Dios todavía en ti. Que te dice, que te anuncia, que te advierte. Hay algo todavía de Dios en ti que te está hablando, te está gritando, te está diciendo, te está haciendo entender, te está haciendo reflexionar, te está haciendo recapacitar todavía. Hay algo de Dios dentro de ti que te está gritando, te está hablando, que te está muriendo, que te está secando, que te estás contaminando, que te estás apartando, que te estás alejando, que te estás estancando, que te estás deteniendo. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive, hermanos. Por eso que San Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ha habido tanto descuido. Ha habido tanto descuido espiritual en nuestras vidas que ahora nos cuesta fortalecernos. Porque el fortalecernos demanda un precio. El fortalecernos demanda un sacrificio. El fortalecernos demanda determinación, voluntad, decisión. A su nombre, gloria. Así que para poder fortalecernos en el Señor, tenemos primeramente que tomar una decisión.
Y si tomamos una decisión, tenemos que accionar. A su nombre, gloria. Cristo vive para siempre. San Pablo también nos dice en su palabra, Efesios 4:27 nos dice que no demos lugar al diablo. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Y como el diablo es padre de mentiras, el diablo es mentiroso, el diablo es el engañador. Y como el diablo es el padre de mentiras, nos engaña. Nos engaña. Y cuando nos engaña, nosotros en nuestra ignorancia le abrimos puertas, grietas, para que el diablo entre y haga estragos en nuestras vidas. Y San Pablo dice, no des lugar al diablo. No des lugar al diablo. Y muchas veces nosotros rápidamente entendemos que dar lugar al diablo es cuando caemos en algún pecado terrible, como la fornicación, el adulterio, en algún pecado terrible. Pero el diablo es mentiroso, el diablo es padre de mentiras. Muchas veces nosotros damos cabida al diablo con otras cosas insignificantes que el diablo nos hace creer que no es pecado, que Dios no se aira, que Dios no se enoja, que Dios no se indigna. Muchas veces el diablo nos engaña y nos hace creer que hay cosas que no son tan malas delante del Señor. Muchas veces el diablo nos hace creer que hay cosas que podamos hacer que no van a causar ningún estrago, ningún problema, ninguna situación difícil a nuestra vida espiritual. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Pero el diablo es mentiroso. El diablo es mentiroso, padre de mentiras. Y él quiere hacernos creer que hay cosas que no afectan terriblemente nuestra vida espiritual, como otras cosas que sí afectan nuestra vida espiritual. Pero es una mentira del diablo, hermano. Y cuando uno lee este versículo y dice, no deis lugar al diablo, cuando leemos el contexto, hermanos, nos damos cuenta de que hay cosas que nosotros lo hemos calificado y lo hemos tomado como insignificante. Y son esas cosas insignificantes a nuestros ojos humanos, a nuestra mente carnal y humana. Son esas cosas insignificantes para nosotros que dan lugar, que contribuyen, que le abren las puertas al diablo para destruir nuestra vida espiritual. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. En Efesios capítulo 4, versículo 27 dice, no deis lugar al diablo. Pero si leemos el versículo 26, vamos a entender de qué está hablando Pablo. ¿Qué quiere hacer entender Pablo con este versículo que hemos leído? ¿A qué se refería Pablo cuando dice, no des lugar al diablo? No des lugar al diablo. No des lugar al diablo. A su nombre, gloria. Cristo vive. Amén. ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esa frase es una frase completa. Y esta frase completa está entre el versículo 26 y el versículo 27. El versículo 26 y el versículo 27 hacen la frase completa para poder entender a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando decía, no le des lugar al diablo. Y para poder entenderlo, lo leemos de nuevo y dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, Pablo entendió que hay cosas que a nuestro entendimiento humano y carnal, hay cosas a nuestro parecer humano, hay cosas
que nosotros lo vemos y lo consideramos como algo insignificante, de no mucho peligro. Y son esas cosas insignificantes a nuestros ojos y a nuestro entendimiento. Son esas cosas insignificantes que abren puertas para dar lugar al diablo y a los demonios. Que abren puertas para darle lugar a la obra diabólica y satánica en nuestros corazones. Son esas cosas insignificantes, son esas cosas pequeñas, son esas cosas simples a nuestro entendimiento humano que abren las puertas y dan lugar a la obra del diablo y de los demonios en nuestras vidas. Y que trae una crisis y que trae un problema, una circunstancia difícil y adversa a nuestra vida espiritual. A su nombre, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Mire, vamos a ver la sutileza de Satanás. Vamos a ver la sutileza del diablo. Pablo dice, airaos. ¿Qué dice Pablo? Aírense, enójense, pero que ese enojo no le dure mucho tiempo. Porque si ustedes permiten que ese enojo dure mucho tiempo en vuestros corazones, entonces le estarán dando lugar al diablo. A su nombre y gloria. Gloria a Dios. Ahora sí entendemos a qué se refería Pablo cuando dice no le des lugar al diablo. Ahora podemos entender que esas cosas insignificantes a nuestro entendimiento humano son esas cosas las que abren puertas, grietas, y las que dan lugar a la obra del diablo en nuestras vidas. A su nombre y gloria. Gloria a Dios. A su nombre y gloria. Gloria a Dios. Una de las cosas fue el enojo, la amargura, la cólera, la ira, a la cual por causa de esta naturaleza muchas veces, aleluya, somos afectados, lo experimentamos de repente a cada momento. Parte de nuestra naturaleza caída y humana, la ira, el enojo, el airarse, el molestarse, el enfadarse, esa reacción, esa actitud, esa condición. Si permitimos que la ira, el enojo, la amargura permanezca en nuestros corazones mucho tiempo, entonces es de esa manera como vamos a dar lugar al diablo y a la obra y al trabajo sutil de Satanás. A su nombre y gloria. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Santiago dice que en la ira del hombre, en el enojo, en la amargura del hombre, no obra la justicia de Dios. Así que cuando nosotros permitimos, cuando nosotros consentimos que el enojo, la amargura, la cólera, la ira permanezca en nuestros corazones, lo que vamos a comenzar a experimentar, lo que vamos a comenzar, aleluya, a experimentar dentro de nosotros es una turbación, es una perturbación, es una confusión, y no vamos a poder discernir, no vamos a poder comprender, no vamos a poder entender y no vamos a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque estamos perturbados, porque estamos, aleluya, confundidos, porque estamos, aleluya, entenebrecidos por causa de la ira, de la amargura, de la cólera. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. A su nombre, gloria. El escritor de Hebreos dice que la amargura contamina todo nuestro ser. El escritor de Hebreos dice que la amargura nos contamina, que la amargura nos causa perturbación, confusión, turbación de espíritu. Y es en esa condición en la que nosotros no podemos discernir, no podemos comprender, no podemos entender, aleluya, la dirección, la voluntad de Dios en nuestras vidas. A su nombre, gloria. Y estaremos propensos al engaño, a la trampa, a la mentira, a la emboscada, a la acechanza del diablo. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por eso que una de las cosas
en las cuales nosotros muchas veces caemos y somos presa de la trampa de Satanás, es cuando nosotros permitimos, cuando nosotros no entendemos que esas cosas insignificantes que creemos que no son graves, que creemos que no harán daño a nuestra vida espiritual, que creemos que no afectará nuestra comunión con Dios, son esas cosas las que provocan, aleluya, que se abran grietas, que se le dé lugar al enemigo para hacer estragos en nuestra vida. Hay cosas, aleluya, que nos van a hacer estorbo, que nos van a hacer obstáculo en nuestra comunión, en nuestro servicio, en nuestra obediencia, en nuestra fidelidad al Señor, en la obra, en el ministerio. A su nombre y gloria. Cristo vive. Por eso que San Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amados hermanos, el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice que para poder tener una vida eficaz, una vida victoriosa, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de convicción, una vida de visión, para poder tener una vida constante en la presencia del Señor, para poder estar dentro de su voluntad, obedecerle, para poder estar dentro de su voluntad y adorarlo. Una de las cosas que nos va a mantener en el camino, una de las cosas que nos va a llevar a la perseverancia y a la constancia en el Señor, es fortalecernos. En este tiempo es donde más la iglesia tiene que fortalecerse. Solo Dios sabe, nosotros no sabemos, podemos especular, pero solo Dios sabe que en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir, solo Dios sabe cuántos estarán abandonados, cuántos estarán descuidados, cuántos, aleluya, se habrán desligado, se habrán apartado, se habrán alejado, habrán descuidado su vida espiritual a través de las artimañas de Satanás, a través de las cosas que el diablo le pone en el camino, de situaciones, de cosas que le ponen en el camino para estorbarles, para que no busquen al Señor, para que no se fortalezcan en el Señor, para que no se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque solamente el poder del Señor, la fuerza de Dios, que nos mantiene de pie, que nos mantiene vivos, activos, constantes. Solo Dios sabe cuántas personas en este tiempo, hermanos, se han descuidado y han caído presas, han caído en las garras del diablo y están atados, están esclavizados, están paralizados, están muertos, están lejos de Dios y ahora son indiferentes, insensibles a las cosas del Señor, cuando antes era su delicia, cuanto antes era su pasión, cuanto antes era su deleite. Ahora están insensibles, ahora están indiferentes, reacios. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo les puso trampa, porque el diablo los estorbó, los engañó, porque el diablo los atrapó, porque el diablo, aleluya, los apartó del Señor. Y ahora, hermanos, ahora no hay ni ganas de buscar a Dios. Ahora les cuesta doblar rodillas y orar. Ahora ni siquiera pueden tomar las escrituras y leerlas. Ahora no pueden ni alabar a Dios ni invocar su nombre. Ahora no pueden buscar a Dios. ¿Saben por qué? Porque el fuego se apagó. Porque perdieron el poder de Dios, perdieron la autoridad de Dios. Se dejaron enredar, se dejaron contaminar, se dejaron, aleluya, vencer, doblegar. Y por más que ahora se den cuenta y entiendan que están mal, no pueden hacer nada. Porque no es con fuerza, sino es con el poder de Dios. Es con el poder de Dios
que podremos salir de esa cárcel. Es con el poder de Dios que podremos salir de esa situación, de esa prisión en la que el diablo nos ha metido. Por no entender que nuestra prioridad tiene que ser el Señor a cada momento, porque es en el Señor en donde nos vamos a fortalecer. Es en el Señor donde obtendremos el poder y su fuerza. Es en el Señor. Y el diablo se ha encargado de estorbarnos, de engañarnos, de esclavizarnos, de atarnos, de desviarnos, de entretenernos y confundirnos en otras cosas que en un momento, cuando nos dimos cuenta, ya fue tarde. En un momento cuando queríamos reaccionar, fue demasiado tarde. Y vino la muerte espiritual, vino la sequedad espiritual. Vino, hermano, aleluya, esa pasividad, esa esclavitud. Hoy en día se sienten atados, encadenados, esclavos y doblegados, y saben que están mal, saben que están presos y esclavos en la cárcel, y no pueden salir. ¿Y saben por qué no pueden salir? Porque no tienen el poder y la autoridad de Dios para romper cadenas, ataduras, para deshacer las obras del diablo, para reprender al diablo y a los demonios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. ¿Cuántos estarán en esa condición? ¿Cuántos? Yo termino con este versículo de la Biblia, Salmos 107. Termino con este versículo de la Biblia. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Mire, dice aquí, Salmo 107, verso 13. Salmo 107, verso 13. Mire lo que dice. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Está hablando aquí espiritualmente. Miren, escuchen, amados hermanos. Luego que clamaron a Jehová en su angustia. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas creyentes, cuántos hijos de Dios están en angustia por causa de su condición mala espiritualmente? ¿Cuántos creyentes están viviendo en angustia y en desesperación porque se sienten impotentes, porque no pueden hacer nada? Saben que están mal, saben que ya no deben de seguir viviendo esa vida, saben que tienen que salir de esa condición y no pueden. Por eso que se sienten angustiados y desesperados. Pero hay promesa, hay esperanza de Dios. Y mire lo que dice. Luego que clamaron a Jehová en su angustia. Si tú estás en esa condición, si esa es tu condición, si esa es tu realidad, si esa es tu experiencia, el Señor te dice, clama a Dios en medio de tu angustia. Clama a Jehová en medio de tu angustia, en medio de tu aflicción, en medio de esa situación terrible en la que te encuentras. Clama a Jehová. Y mire lo que dice. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Qué es librar? Librar a alguien que está en peligro. Librar a alguien que está en dificultad. Librar a alguien que está atado, imposibilitado, impedido, neutralizado, paralizado. Eso es lo que hace el Señor. El Señor libra. Hay que clamarle a Jehová. Y Jehová nos va a librar. Nos va a librar de la prisión, de la cárcel. Nos va a librar de las cadenas, de las ataduras. Nos va a librar de la fortaleza, del poder del diablo y de los demonios. Tenemos que clamar a Jehová en nuestra angustia y Él nos va a librar. Tú necesitas que Jehová te libre. Tú necesitas que Jehová te libre de la cárcel. Tú necesitas que Jehová te libre de la prisión en la que te encuentras. Tú necesitas que Jehová, aleluya, rompa tus cadenas, tus ataduras.
para que seas libre. Tú necesitas ser liberado por Dios. Porque solamente los que están cautivos, presos y esclavos no pueden alabar, no pueden adorar, no pueden invocar el nombre del Señor, no pueden servirle, no pueden obedecerle, no pueden amarle, no pueden buscarle. Porque están cautivos, presos y esclavos. Pero tú necesitas que Jehová te libre. Deja que Jehová te libre en esta noche. Clámalo en tu angustia. Clámalo en tu desesperación. Clámalo y Jehová te va a librar de esa esclavitud espiritual en la que te encuentras y no puedes salir. Dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos creyentes, líderes, están en tinieblas, están en oscuridad por causa de su descuido, por causa de su indiferencia, por causa de no poner como prioridad al Señor? Ahora están en tinieblas, en oscuridad. Dice, lo sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. ¿Cuánta gente está prisionero? ¿Cuántos hombres y mujeres están prisioneros del diablo, del pecado? Tú necesitas que Jehová traiga liberación a tu alma. Tú necesitas que Jehová traiga liberación a tu vida. Tú necesitas volver a ser libre. Tú necesitas volver a ser libre. Tú necesitas volver a ser libre nuevamente. Tú necesitas volver a ser libre para que puedas alabar a Dios con libertad. Tú necesitas volver a ser libre para adorar a Dios. Tú necesitas volver a ser libre para invocar su nombre, para adorarlo, para servirlo, para obedecerlo. Tú necesitas volver a ser libre. Has perdido tu libertad que Dios te ha dado. Has perdido tu libertad. Ahora eres esclavo, prisionero del pecado, de la maldad, del poder del diablo. Por eso que estás imposibilitado, por eso que estás encadenado, atado, por eso que estás dentro de una prisión, dentro de una cárcel espiritual de tiniebla, de oscuridad. Estás en una cárcel de aflicción y de angustia. Tú necesitas que el Señor te vuelva a libertar. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pelea por tu libertad en esta noche. Clama a Dios desde tu angustia. Clama a Dios desde tu cárcel. Clama a Dios desde tu prisión, desde tus cadenas. Clama a Dios desde ese valle de sombra de muerte en el que te encuentras. Clama a Dios para que Dios salga a tu encuentro, para que Dios salga a tu favor, para que Dios venga a romper tus cadenas, tus ataduras, para que el Señor te vuelva a dar libertad y vuelvas como antes a alabarle y adorarle, y vuelvas como antes a invocar su santo nombre, y vuelvas como antes a servirle, a obedecerle, a hacer su voluntad. Tú necesitas que el Señor te vuelva a ser libre. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Te damos gloria. Te damos honra. Padre, gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias te damos. Ayúdanos. Oramos por nuestra vida espiritual. Oramos por mis hermanos y hermanas que se encuentran esclavos en la cárcel, en la prisión. Oramos por mis hermanos que se encuentran en un valle de sombra, de tiniebla, de oscuridad, de muerte, de angustia, de aflicción. Oramos por todos aquellos que han perdido esa libertad espiritual, Señor, que tú les has dado. Oramos en el nombre de Jesús para que allá donde están tú hagas la obra. Rompas cadenas, rompas ataduras, destruye las obras del diablo. Señor, desata, envía libertad espiritual para que levanten sus manos, para que abran sus bocas, para que invoquen tu santo nombre, para que se acerquen a ti, para que te busquen, para que te encuentren, para que se fortalezcan en ti, Señor. Y vuelvan a servirte, vuelvan a alabarte, vuelvan a adorarte.
vuelvan a invocar tu santo nombre, vuelvan a deleitarse en tu presencia, en tu nombre y en tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien, amados hermanos. Gracias a Dios en esta noche. El Señor nos dice, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que todavía está en ti. No permitas, no dejes que se termine de apagar. Todavía hay algo de Dios en ti. Avívalo. Échale leña al fuego. Con ayuno y oración. Tu hermano en Cristo, John Guevara Moreno. Amén. Y este es, aleluya, una noche de culto evangelístico. Llamamiento a nuestro Dios. Volvernos a Dios con todo el corazón. Reciba la salud del pastor Rafael Sánchez de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Aquí en San Juan Macías, Callao, Presbiterio 23. Soy hermano de Cristo, John Guevara Moreno. Y bueno, pues estaremos el día martes en la noche, Dios mediante. Estemos atentos a los anuncios, a los comunicados que pueda haber por el Facebook. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Siempre orando los unos por los otros. Dios los bendiga.